En este segundo capítulo se habla de los nuevos horizontes de visibilización de las mujeres indígenas. Esta visibilización se logra gracias a partir de la participación de estas mujeres en el movimiento neozapatista y se toma este movimiento como base ya que es el que instituye tanto presencia política como simbólica de las mujeres indígenas en este movimiento. También se enlistan 4 ejes temáticos, como lo menciona la autora, que se hablan a lo largo del capítulo. El primero es el interés por indagar la democracia de género dentro del movimiento, el lugar que tienen las insurgentas y su reconocimiento en las filas del ejército o movimiento neozapatista, el cambio identitario y subjetivo de las mujeres indígenas y los efectos que tiene el neozapatismo en espacios como la Convención Estatal de Indígenas, los encuentros y el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. En el primer horizonte de visibilización habla de cómo el neozapatismo comenzó a ser una opción de vida para estas mujeres indígenas, pero aún así esto resultaba en una decisión muy difícil para ellas, las que pues decidían tomar este camino, ¿no? Entonces, este acto a la vez significaba un acto de rebeldía, o como aquí menciona, una toma de conciencia y de acción en contra de la miseria, ya que a diferencia de las otras mujeres que sí se quedaban dentro de sus pueblos, pues se trataba de madres jóvenes que ya habían tenido varios partos, que no sabían ni escribir ni leer, estaban pues muy mal alimentadas, además de que varias ya a esa edad, que digamos que estaban entre edades de 19, 20 años o incluso un poco más jóvenes, ya habían sufrido la pérdida de algún hijo suyo. Entonces, aquí el punto de comparación está en que las mujeres que formaban parte de este movimiento tenían la oportunidad, ya fuese de aprender a escribir, leer, de tener una mejor alimentación, aparte de tener la libertad, ya fuese de casarse o no, y pues de separarse si ese fuese el caso. Estas descripciones que acabo de mencionar son tomadas de los mismos testimonios que se presentan en este capítulo. Ahora pasamos a la otra cuestión que habla acerca de la dificultad que han tenido las mujeres para obtener igualdad o un trato más igualitario en las filas del ejército. De manera inicial, los lugares dentro del ejército eran negados para las mujeres, pero esto fue cambiando debido a que ellas mismas, con la lucha y la muestra de sus capacidades, obtuvieron pues lugar dentro de este movimiento. El mismo comandante Marcos hace mención que había mucho recelo hacia las mujeres por parte de los varones, ya que estos no querían que una mujer pues los mandara. Pero esto haciendo mención a la manera en la que estos fueron educados. Es así como solo las mujeres tomando acción les fue posible que se les integrara dentro del movimiento e incluso que una sola mujer fuese capaz de tener a su mando a más de 100 hombres. Por último, en este primer horizonte se habla acerca de un encuentro donde se tuvo como objetivo reflexionar acerca de los derechos de las mujeres indígenas, donde de igual forma se hizo una discusión acerca de las costumbres para mostrar cómo dentro de este contexto de estas comunidades existía una invisibilización o una violación hacia los derechos de la mujer. Esto resultó en la emisión de una ley llamada Ley Revolucionaria sobre las Mujeres. En esta ley se cuestiona mucho la tradición o las costumbres y se propone la necesidad de cambiar todos esos ideales. También se habla en relación a la costumbre del acuerdo de los matrimonios, la violencia contra las mujeres. De nuevo se problematiza la idea esta de la tradición y de las costumbres para hacer una modificación de estas. Básicamente se habla de construir otras normativas éticas.
tanto de normativas que hablan acerca de la marginación social, de la discriminación, de las que frenan a las mujeres en su desarrollo y de incluso de las que las mismas mujeres tienen dentro de ellas mismas. El segundo horizonte de visibilización habla más que nada sobre el impacto simbólico que tienen las mujeres indígenas a estas insurgentes y comandantas que han tenido en todo el imaginario social de la nación. Y hablando de esta, se sitúa en sus contenidos y fundamentaciones que se dan de manera clasista, etnocentrista y sexista. Prácticamente se puede decir que se ignoran muchos conflictos internos, se borra la heterogeneidad de la comunidad indígena, pero de igual forma estos contenidos culturales se abren a ser reinterpretados. Es aquí donde entra la noción o idea que tiene el movimiento neozapatista, que es básicamente la de reestructurar todos estos contenidos culturales que van desde el mestizaje, desde el mito integracionista, como aquí menciona en la lectura, el desarrollo, progreso, modernidad y, por supuesto, la equidad de género. Y, por supuesto, este movimiento otorga un espacio para que las mujeres indígenas sean visibilizadas y que se haga una refundamentación de la nación moderna mexicana. En este tercer horizonte se voltea a ver al feminismo mexicano y a las reacciones que el movimiento zapatista generó en los ámbitos de este feminismo y cómo es que resultó en una forma más de visibilidad. Y en la lectura principalmente se toma como base las reacciones de dos publicaciones, una siendo la Correa Feminista y el Debate Feminista. Se habla también de cómo el diálogo con las mujeres indígenas ha obligado al feminismo mexicano a revisar toda su agenda política y a darse cuenta de su etnocentrismo, dejando que las instituciones académicas suelen ser muy rígidas, a abrir estos espacios de diálogo con inteligencias o sujetos por medio de caminos no formales. Y pues de manera muy general, el movimiento neozapatista muestra una visión de las mujeres indígenas como sujetos plenos y diferenciales, personas que son conscientes de su discriminación tanto social, racial y de género, y sobre todo pues que están conscientes de sus diferencias identitarias. Y también se destacan por su discurso en el cual se combinan todos estos reclamos por la justicia social genérica y por este reconocimiento cultural. El libro se llama Desordenando el género y la pregunta que sigue es Descentrando la nación, y quiere indicar que hay una relación entre la construcción de la nación de Estado y el ordenamiento de género en general, y más aún cuando estamos hablando de mujeres indígenas, porque lo que ellas nos han dicho, sobre todo a partir de el campo, la voz que abre el zapatismo, es que las mujeres sienten una relación, digamos, de subordinación frente al Estado, frente a la nación, pero también frente a sus comunidades, y de alguna manera también, esto está en la ley de mujeres que alimenta el zapatismo, frente a la organización revolucionaria. Entonces es un lugar privilegiado el de la voz de ellas para entender cómo hay que ir desmontando las distintas subordinaciones, y también para comprender que el colectivo de mujeres es diverso y muchas veces es contradictorio. Una de las primeras veces que llegué a la comunidad, llevando a mi familia, 3 de los comuneros adultos, entre ellos Bruno, preguntaron: ¿vienen a ver cómo vivimos los pobres? Esa pregunta me hizo reflexionar sobre la imbricación del reclamo identitario con el de distribución social. Yo venía a estudiar la cultura, dije. ¿Que no veía la pobreza? Mi marido respondió que veníamos a conocerlos, a conocer cómo vivían, cuáles eran sus costumbres. Su tono cambió.
Costumbres sí tenemos, dijeron. El reclamo es claro, sin embargo, no fuimos noticia hasta que fuimos zapatistas. La hermana Gema me introduce a la comunidad. Es agosto de 1997. Se mostraban muy curiosas, casi todas eran mujeres, y su curiosidad era yo. Sobre todo, les sorprendía mi cabello. Shak Olom, cabeza roja, decían. Algunas jóvenes de la comunidad dicen conocer el neozapatismo, crecer con él. Dice Lucía, cuando empezó, pues, primero los hombres que no nos digan nada ni platicar nada en secreto. A veces a las 10 de la noche salían, pero no parece nada. Un año fue primero así. De ahí fue que vino un compañero. Ya lo sabían todos. Un mero hermano. Era Tojolabal. Pero esto es antes, mucho antes del 94. Sí vinieron mandos mujeres. Hablan bien. Todos nos reuníamos juntos. Se hablaba a los hombres y luego nosotras otra vez. Ahora siempre nos reunimos con los hombres. La ley de mujeres no la conocíamos, solo nos venían a decir. Por mi parte yo lo miro bonito. Mi marido, porque no toma. A veces toma pero poquito, no para quedar bien bolo. Su hermano toma, mi papá toma. Lucía avanza una de las razones por las cuales las mujeres se adhieren al neozapatismo. El control sobre la bebida alcohólica, que es también el control sobre la violencia masculina contra las mujeres. Aquí hay un fragmento que me gustó mucho que dice: el gusto por el zapatismo es también la formación de esta conciencia rebelde e instituyente. Entonces, mientras más se sigan informando, mientras más sigan luchando en contra de esto, pues más conciencia van a tener.